¿Qué otra característica? ¿Qué otra característica recuerdas? ¿Se da entre un metal y no metal? Dime, generalmente. ¿Se da entre un metal y no metal? Ok, será normalmente entre no metales. Deben ser no metales. Ah, ¿Ya? Los no covalente, la metales, profe es covalente. sí, Ah, ok. covalente. Tú me has dicho del iónico, ¿no? Sí, profe, perdón. Sí, tranqui, no pasa nada, mamá. Profesor, comparten electrones. Muy bien. Si no hay transferencia, ¿hay qué cosa? Compartición de Compartición. electrones. Se comparten electrones. ¿Qué más? ¿Qué otra característica más hemos dado Que ayer? su variación de electronegatividad va desde 0 hasta 1,7. Muy bien. La variación de la electronegatividad de los elementos que forman el enlace covalente van desde 0, pero tienen que ser menores a 1,7. ¿Qué pasa si es mayor a 1,7? Ya el Es enlace no es iónico. covalente. El enlace es iónico. Perfecto. Vamos bien. Vamos bien. Todo chévere. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, algo más te acuerdas. Se le llaman moléculas. Muy bien, las sustancias que presentan enlace covalente sí se llaman moléculas. El día de hoy, entonces, criaturita de Dios, vamos a continuar hablando del enlace covalente y vamos a aprender a dibujar moléculas, ¿ya? Es importante dibujar moléculas porque la geometría de las moléculas más adelante, en la siguiente semana, nos va a ayudar a describir ciertas propiedades, ciertos comportamientos de las moléculas. Ya, ahí. Listo. Profe, una pregunta. Sí, mamá, con confianza, ¿Los, dime. los compuestos iónicos son solubles en el agua? Ya, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí, la gran mayoría de compuestos iónicos generalmente son solubles en agua. Hay excepciones, ¿ah? Hay excepciones, pero la mayoría de compuestos iónicos son solubles en agua. Tienes toda la razón. Eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos una comparación entre un compuesto iónico y un compuesto covalente. Todavía no hago eso, pero sí. Seguramente que has estado intentando resolver el material y por eso me estás preguntando si un compuesto iónico y un compuesto covalente es soluble en agua o no. Profesor, cuando tengo Dime, papá. un elemento de cloro con una carga negativa de uno y otro elemento de cloro con una carga positiva, un cation y anión, y tengo en otro caso, o sea, un cloro de lo mismo, pero con dos cargas positivas y una negativa, ¿quién más está ahora? Por eso no me queda tan claro, profesor. Repítelo, papá, repítelo. A ver, en un caso hay dos cloros, Ya, uno con una carga negativa y el otro con otra carga positiva. ya. Segundo El caso, cloro no puede tener carga positiva porque no es un metal. ¿no? Recuerda que los que tienen carga positiva, los que forman cationes, son los metales, porque pierden electrones. El cloro no pierde, el cloro gana. El cloro forma aniones. Profe, pero ¿me puede explicar cómo es eso de quién más está ahora? ¿Y por ¿Quién es qué? más? Ajá. ¿Quién es más estable, dices? Claro, el que tiene dos y tiene, o sea, tiene dos con carga positiva y una negativa, o el que tiene una positiva y otra negativa. No estoy entendiendo muy bien tu pregunta, pero asumo que te refieres a un compuesto iónico, ¿verdad? Sí. Ya. A ver, voy a tratar de interpretar lo que me estás preguntando porque no te entendí muy bien. ¿Te refieres a algo así? ¿Te refieres Ajá. a Sí, 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 una sí. comparación entre ellos dos? Sí, 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 sí. Ah, sí te entendiendo. Sí, ¿quién es más ¿Qué? estable? ¿Quién es más estable? Claro, claro, claro. ¿Quién es más estable? Ya. La estabilidad, en ambos casos, ambos son estables porque están formando un compuesto. Ambos son estables. Ahora, en este caso es distinto porque estás relacionando un magnesio con dos cloros. Acá solo es un potasio con un cloro, pero se va a formar redes cristalinas. O sea, no es que solamente sea algo así.
sino en realidad lo que se está formando es una red, es un entramado, es una red cristalina, donde interactúan los cationes y los aniones. Entre cationes y aniones están interactuando constantemente. Lo mismo pasa por acá. La única diferencia es la carga. Él tiene carga más 2 y él tiene carga más 1. Esa es la única diferencia. Pero ambos son estables. Ambos existen. Los dos existen. La diferencia está en sus cargas, nada más. ¿Entiendes? Sí, profe, pero lo que yo me refería es que, por ejemplo, el potasio con el cloro, por ejemplo, el potasio que tenga más 2 y el cloro que tenga menos 1, entre ellos dos, en otro caso, ¿qué sería más estable? Es que el potasio nunca puede ser más 2, porque el potasio es un elemento que está en el grupo 1A de la tabla periódica. Por lo tanto, solo puede perder un electrón. Su carga siempre va a ser más 1. No existe esto, hermano. No existe esto. Tiene mucho que ver con el número de electrones de valencia. En este caso, el potasio solo tiene 1. Qué raro, profe. Es que estaba viendo un video y estaba explicando de enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico. Y me ¿Ya? estaban diciendo que en el covalente, Ajá. no, en el iónico, sí, sí, sí. Un no ¿Ya? metálico y un metálico, ¿no? Y me dijeron que ¿Ya? cuando tiene más 2, o sea, en cation, tiene más 2 y tiene otro elemento con menos 1, con carga positiva o negativa, es Ajá. más estable. Mientras que tenga 1 y 1, positivo y ¿Ya? negativo. Más Ya. estable. Ahí no se habla en términos, ya entiendo más o menos a qué te refieres. Ahí no hablamos en términos de estabilidad, sino ahí hablamos en términos de fuerza. Lo que pasa es que si es que la carga es superior, la fuerza de atracción es más intensa. Ahí Recuerda, está eso. criatura, ¿ven? Fuerza de atracción. Fuerza de atracción. Recuerda, criatura, que esto es una fuerza de atracción entre cargas opuestas. Y en física, tú ves esto, mira. ¿Qué pasa si tengo una partícula positiva y una negativa? Se atraen. ¿Y cuál es esa fuerza de atracción? Tiene una fórmula, ¿no? Tiene esta fórmula, la famosa ley de Coulomb, que la vas a ver en física, en la Molto. parte de electrostática. Es la ley de Coulomb. Es Ah, la ¿cómo? fuerza de atracción entre dos partículas con carga negativa y positiva. Pero fíjate cuál es la diferencia entre ellas dos. Que la carga de él es más 1 y la carga de él es menos 1. Bueno, se toma como valor absoluto, ¿no? Sí. Estamos trabajando a nivel de módulo. Pero si analizas este compuesto, ya la carga no es más 1, es más 2. Entonces, en este caso, la fuerza es más intensa. Pero no significa que él no exista, existe. Solo que la atracción entre este cation y anión es un poquito más débil. En cambio, acá es un poquito más fuerte, porque su carga es superior y la ley de Coulomb va a aumentar, porque acá la carga ya es más 2. Estoy aplicando la fórmula de la ley de Coulomb. ¿Me entiendes? Sí, sí, por favor, sí lo entiendo. Porque como que quería repasar el curso con un videito, pero creo que ese Exacto. videito me mareó un poco Eso, más. lo que está haciendo Julio es muy importante. Él está, eh, él está repasando por su cuenta y es muy bueno ver videos en internet. En el caso de química, obviamente, no te vayas a ir a ver videos musicales o ver algún youtuber o no sé qué te guste ver a ti por internet, pero en el YouTube hay muy buenos videos para poder repasar química, física y biología. ¿Sí? Así que si tú tienes la opción de ir y curiosar un poco, hazlo, hazlo. Chécate videos, te va a ayudar mucho a aprender. Y si tienes alguna duda, vienes y yo te aclaro algunas cosas acá. O de repente vienes y me cuentas algo nuevo. Porque recuerda que la química es una ciencia inmensa. Puede ser que yo desconozca algo y tú me enseñes algo. ¿Sí? Entonces, haz eso, sigue haciendo eso, amigo Julio. Está bien, está perfecto. ¿Se entiende, Julio, lo que te estoy diciendo? Sí, pero sí se entiende. Listo. Perfecto. No encuentro buenos youtubers. Profe, y eso que le dije de los enlaces iónicos, si se pueden disolver en agua, ¿también se pueden disolver en aceite? No. Lo que Solo en pasa es agua. que los compuestos iónicos se disuelven en solventes polares. El agua es polar. El aceite no es polar. El aceite es apolar. Por eso no disuelven a las sustancias iónicas. ¿Me entiendes? Haz la prueba. Haz una comparación y agarra una tacita o un vasito de agua y un vasito de aceite.
y echa sal en el agua y también echa sal en el aceite. Y fíjate cuál de ellos se disuelve. Y me cuentas, y me cuentas. ¿Sí? Criatura. Sí, profe, sí. Gracias. Me llama nuestra amiga Alexandrina. Hay una chica que enseña bien. Amigos de la quinta. Gracias, André. Muy bien, muy bien. Siempre es bueno investigar un poquito más. Siempre es bueno. Profesor, el ejemplo era con un sodio y un cloro, y el otro ejemplo era con carga positiva +2, era con un magnesio y un cloro. Ya, igual porque el sodio y el potasio están en la misma familia. Así que tiene las características muy similares. Ojo que ahí también tiene mucho que ver el tamaño del átomo, pero ya eso es un poquito más avanzado. Ya no lo vamos a mencionar en clase porque si no nos vamos a demorar. Pero ahí no solo importa la carga, amigo Julio, sino también el tamaño, porque recuerda que la separación entre los cationes y aniones también importa. Recuerda que en la fórmula que se usa la distancia al cuadrado. Mientras más grande sea la distancia, la fuerza es más débil. También tiene que ver el tamaño del átomo. Sí, hay un montón de cosas ahí por conversar, pero vamos a dejarla ahí. ¿Estás de acuerdo, Julio? ¿Sí? Julio, ¿todo bien? Sí. Chévere. Ahora, vamos a clasificar entonces. Qué gusto empezar la clase con preguntas de la gente que se ha puesto a investigar, como mi amigo Julio. Muy bien, hermano. Tienes que participar, tienes que investigar. Si te gusta la ciencia y quieres investigar, puedes hacerlo. Hay muy buena información en internet o en algún libro que tú puedas consultar. Lo que te decimos los profes en la academia no lo es todo, ¿va? Por si acaso. Lo que yo te estoy contando acá ahorita, no lo he inventado yo, criatura de Dios. Si yo no hubiera inventado esto, no te estaría dictando. Estaría en la NASA o estaría en otro sitio. Yo no te estoy contando lo que yo he inventado. Yo también lo aprendí de mis profes. O también investigué en los libros. ¿Sí? En la universidad también me enseñaron algunas cositas. Todo eso que me han enseñado y que he ido aprendiendo con el tiempo, te lo estoy transmitiendo. Pero tú también puedes hacerlo por tu cuenta. Hay mucha información. Bucea, métete en el mundo de la ciencia y empieza a investigar por tu cuenta. Y vas a ver que te va a gustar. Y también va a pasar algo. Vas a aprender cosas nuevas, pero también van a empezar a aparecer nuevas interrogantes, nuevas dudas. Dice por ahí un gran filósofo, mientras más vas aprendiendo, más vas desconociendo. Porque mientras más vas investigando, van a aparecer nuevas dudas que te vas a tener que querer aprender. Listo, Bernita. Ahora sí, vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. El enlace covalente, ¿ok? El enlace covalente. Vamos a hablar del enlace covalente. Criatura, vamos a hablar entonces de tipos de enlace. ¿Estás de acuerdo? Vamos a hablar de tipos de enlace. El enlace covalente, tipos de enlace covalente. El enlace covalente se clasifica de varias maneras. La primera manera es según cómo los elementos comparten sus electrones. Entonces, según la compartición de electrones, podemos clasificarlos de la siguiente manera. Entonces, primera clasificación, según compartición de electrones. Si sabes que los enlaces covalentes se forman entre no metales y se da por compartición. Nadie gana ni nadie pierde. Según la compartición de estos electrones, existen dos tipos de enlace. El enlace normal y el enlace coordinado. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre el enlace normal y el enlace coordinado? Cuéntame, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre el enlace normal y el enlace coordinado? Te ayudo. Profe, creo que Enlace el enlace normal los dos comparten sus electrones y el coordinado ¿Ya? solo uno da y el otro no da. Excelente, gracias, muchísimas gracias. Lo que tu amiga Alexandrita dice es correcto. En el enlace normal, la compartición es recíproca. Cada elemento va a aportar un electrón a la relación. Es como una relación sentimental. Yo voy a aportar a la relación, pero tú también tienes que aportar a la relación. Para que esa relación funcione, los dos tienen que aportar. Entonces, esa es la llamada o el llamado enlace normal. Tienes, por ejemplo, el elemento A y tienes el elemento B. Entonces, tú sí sabes que los electrones están ocupando espacios.
que les llamamos orbitales. Entonces, el elemento A tiene un electrón en este orbital. ¿Recuerdas que hicimos ayer la simbología de Lewis, no? Hemos hecho la simbología de Lewis el día de ayer. Imagínate este elemento que tiene un orbital y un electrón. Y este otro elemento tiene otro orbital y tiene otro electrón. Lo voy a poner de otro color. Ahí está. Ambos elementos, tanto A como B, son elementos que tienen un electrón. Entonces, cuando se unan, cuando se junten, ambos van a aportar un electrón a la relación. Entonces, mira, ellos dos se conocen, se enamoran, ya ha pasado, ya se enamoraron también, se atraen y ¿qué hacen? Superponen sus orbitales. ¿Qué es superponer? Se llama traslape. Vamos a hablar de traslape la siguiente semana. El traslape es una superposición. Este orbital se va a montar encima de este orbital, o sea, se van a superponer. De tal manera, mis hermanos, que el elemento A con su orbital, ahí está, va a superponer el orbital con el orbital de B. A esto que estoy dibujando se le llama traslape. Traslape de orbitales. En esta intersección, A está aportando su electrón, pero B también. Esta compartición de los dos electrones es tanto para A como para B, y a esto es a lo que le llamamos enlace. Ese es un enlace, mis hermanos, ese es un enlace químico. En este caso es el enlace covalente. Y nosotros, ¿cómo lo vamos a representar? Nosotros lo representamos como una línea. Esta línea significa que A está enlazado con B, pero lo que en realidad ha pasado es que han traslapado sus regiones y están compartiendo un par de electrones al medio, pero no lo dibujamos así por cuestiones de práctica, lo representamos como una línea que representa el enlace covalente. Ese es un enlace normal. Un enlace normal es aquel en el cual cada elemento está aportando un electrón. Pero ¿qué pasa en el otro enlace? El enlace coordinado también se le llama enlace dativo. El enlace coordinado o dativo ya es una relación un poquito más tóxica. ¿Cómo que tóxica? Lo que pasa es que en el enlace dativo, el que aporta los electrones es solo un elemento. Solo un elemento es el aportante de los electrones. Imagínate entonces que el elemento A tiene un orbital, pero ese orbital está lleno. Recuerda que cuando el orbital está lleno significa que tiene dos electrones. En cambio B es un elemento que tiene un orbital vacío. No tiene electrones. Cuando ellos no se conozcan y se vayan a enlazar y se traslapen, B no está aportando nada a la relación. Como algunas relaciones tóxicas, solamente uno de ellos aporta en la relación y el otro no hace nada, solo recibe. Entonces, lo que está pasando es lo siguiente. Van a traslapar sus orbitales, pero ahora los electrones del enlace son netamente de A. B no está aportando nada. A eso le llamamos enlace coordinado y lo vamos a representar como una flechita. Se representa como una flechita que apunta desde el que aporta hacia el que recibe. Cada vez que veas en una pregunta una flechita, eso significa enlace coordinado o dativo, en el cual el único aportante del par de electrones es el elemento A. La flecha apunta, recuerda, del que aporta hacia el que recibe. ¿Dudas aquí? Entiendes que es un enlace coordinado y entiendes que es un enlace normal, ¿verdad? Sí, profe, una pregunta. Sí, Mayrita. ¿Por qué en el caso del enlace coordinado dativo, o sea, qué es lo que gana en este caso, en la gráfica, el elemento A, si ya tendría los dos electrones en su orbital? O sea, se supone que en la lógica lo que, o sea, ¿por qué hace ese enlace, no? ¿Por qué hace ese enlace? Ya. Ya, vamos a ver. Lo que pasa es que algunos elementos cuando se llegan a combinar, por ejemplo, ¿cómo te explico esto? Esto se explica más, se entiende mejor cuando hablemos de la gráfica de los elementos, de los compuestos.
¿ya? Cuando aprendamos a graficar un elemento, es necesario a veces hacer enlaces dativos para que la molécula sea estable. ¿Y cuando adquiere estabilidad? Cuando se rodea de 8 electrones. Él, de repente, ya tiene 8 electrones, ¿no? Sí, probablemente sí, pero él no. Entonces, para lograr que ambos tengan 8 electrones, él tiene que enlazarse de manera dativa con él. Entonces, la intención no es solo que él tenga 8 electrones, sino que también cuando se forme un compuesto se tiene que cumplir el octeto para ambos elementos. Pero lo vamos a ver mejor cuando dibujemos una molécula. ¿Me entiendes, mamá? Sí, profe, gracias. ¿Segura, mamadita? Sí, profe. Ya, listo. Siguiente. Criaturita, mira, vamos a ver ahora otro tipo de clasificación. Los enlaces también se clasifican según el número de electrones participantes. Según el número de electrones participantes. Aquí vamos a clasificar el enlace de dos maneras. Como simple o como múltiple. Ya te suena la palabra, ¿no? Entonces, según el número de electrones que participan en el enlace químico, tenemos al enlace simple, por un lado, y tenemos al enlace múltiple, por otro lado. Simple y múltiple. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia, mis hermanos, entre el simple y el múltiple? Bueno, el simple se caracteriza porque solo hay un par enlazante. El enlace es solamente porque hay compartición de un par de electrones. Un par de electrones, o sea, algo así. En cambio, el múltiple puede ser de dos formas. Puede ser que el enlace sea mediante dos pares enlazantes, o puede ser que el enlace sea mediante tres pares enlazantes. Entonces, en química podemos hablar del enlace simple, el enlace doble y el enlace triple. ¿Ya? Ahí vamos a hablar entonces, en este caso, él se llama el enlace doble y él se llama el enlace. En algunos compuestos, para que se cumpla el octeto y para que la molécula sea estable, es necesario enlazar mediante enlaces dobles. A veces es necesario usar un enlace triple. Va a depender eso del tipo de molécula. Cuando hagamos gráficas, ahí vamos a entender un poquito mejor cuándo aplicar un doble o cuándo aplicar un triple. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Chévere. Tercer tipo de enlace, y aquí sí agárrate, ¿eh? Porque esta parte es muy importante. Hablamos de según su polaridad. Esto es importante. El enlace según la polaridad. El enlace según la polaridad. Criaturita de Dios. Según la polaridad del enlace, el enlace puede ser polar. Es un enlace covalente polar. Obvio que es covalente, ¿no? En ninguna parte estoy poniendo covalente, pero se sobreentiende que estamos hablando de enlaces covalentes, ¿no? No estoy colocando. Y por otro lado tenemos al enlace covalente apolar. El enlace covalente apolar tiene otro nombre. Se le conoce como enlace covalente puro. Enlace covalente apolar o puro. Ese es su nombre. Atento aquí. ¿Cuál es la diferencia entre un enlace covalente polar y un enlace covalente apolar? Esto lo vas a entender mejor la siguiente semana cuando hablemos de los polos. Hay polos. Lo que pasa es que un enlace, como hay una diferencia de electronegatividades, se van a generar polos. Polos en el enlace. ¿Ya? Se van a generar polos en el enlace. Entonces, el enlace covalente polar se caracteriza por lo siguiente. Porque la diferencia de las electronegatividades es diferente de 0, pero menor a 1,7. No puede ser 0, jamás, 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 jamás. El enlace apolar se caracteriza porque la diferencia de electronegatividades es igual a 0. Esa es la diferencia. ¿En qué casos el enlace es apolar? Significa A, significa sin.
sin polo, sin polos. No hay polos ni positivo ni negativo. ¿En qué caso se da un enlace apolar? Cuando los elementos que estás uniendo tienen la misma electronegatividad. Por ejemplo, acá. Este enlace entre estos dos elementos, de cloro, por ejemplo, ambos elementos son cloro. ¿Cuál es la electronegatividad del cloro? Lo hemos hecho el día de ayer. ¿Qué electronegatividad tiene el cloro? De eso se aprovecha, supongo. Sí, criatura de Dios, Lébano, no sé si puedes poner tu nombre, porque no sé si eres niño o niña. Y no me gusta mucho llamar por apellidos. Y si puedes, ya mamá, pero llamarte por tu apellido como que no va. Pero al menos a mí no me gusta mucho. Pon tu nombre, por favor, para no confundirme ni meter la pata. Por favor. Para no confundir. No sé que te dé falta tu nombre, pero no creo. Tienes un nombre. Así nomás. Ya, entonces, ¿cómo te llamas? Para no llamarte por tu apellido. Cristina. Ah, ok, Cristina. Ok, Cristina. Perfecto. Gracias, André. Entonces, criaturita de Dios. Si el cloro tiene una electronegatividad de 3,16 y este también, ¿cuánto me da la resta? La diferencia de las electronegatividades. A ver, réstalos. Cero. Cada vez que la diferencia de electronegatividades sea cero, este enlace, ¿de qué tipo es este enlace? Apolar. Apolar. Si yo le digo, criatura, el elemento A se enlaza con el otro elemento A, ¿qué enlace es? Enlace apolar. Apolar, o puro, muy bien, o puro también, puedes decir puro también, es apolar. Entonces, ¿cómo reconocer un enlace apolar? Porque la diferencia de electronegatividad es cero, pero yo no me sé las electronegatividades, no importa. La manera más rápida de reconocerlas es ¿cómo? Viendo que los dos elementos que están uniéndose son iguales. ¿Son iguales o no? Sí. Como son iguales, se supone que tienen la misma electronegatividad. Por lo tanto, la resta debe ser cero. Basta que veas dos elementos iguales enlazados entre sí, ese enlace es apolar. No pasa lo mismo en el enlace polar. En el enlace polar no pasa eso. En el enlace polar, los elementos enlazados tienen diferentes electronegatividades. La manera más práctica de reconocerlo es viendo que son elementos distintos. Son elementos distintos. ¿Cómo reconocer entonces un enlace polar? Cuando los elementos que se están uniendo son iguales. A ver, si yo te digo el elemento hidrógeno con el cloro, ¿este enlace qué es? ¿Polar o apolar? Polar. Polar, porque son elementos diferentes. Este enlace entre el hidrógeno y el oxígeno del agua. Ahí está, hidrógeno y oxígeno. ¿Cómo es este enlace? Polar. Polar, porque son elementos con diferente electronegatividad. Y si yo resto las electronegatividades, nunca me va a dar cero, porque son valores distintos. Aquí una excepción, aquí una excepción, aquí una excepción. Criatura de Dios, aquí una excepción, aquí una excepción. Hay dos parejitas de elementos que a pesar de que son diferentes, a nivel pre se les considera con la misma electronegatividad. Y estoy hablando del caso particular del carbono con el azufre y el fósforo con el hidrógeno. Ojo ahí, ¿ah? Ojo ahí. Cuando el carbono con el azufre se una, o el fósforo y el hidrógeno se unan, a pesar que estos son elementos distintos, que tranquilamente cumplen lo que acabo de colocar acá, A y B son diferentes. Carbono y azufre son diferentes. Fósforo y hidrógeno son diferentes. Pero estos son excepciones. A pesar de que son elementos distintos, tienen electronegatividades iguales, por lo tanto la diferencia también va a ser cero. Estos dos están considerados como enlaces apolares. Ahora, cuando vayas a la universidad te van a decir que existe una pequeña variación porque hay una pequeña diferencia entre sus electronegatividades, pero por decimales nada más. A nivel pre se les considera a ellos apolares. Ten cuidado con ellos dos.
Está en tu material. He estado revisando ya las preguntas y está considerado en tu material, en tu libro. A ver, por ahí hay preguntitas. Frío, un frío. Abrígate, amigo Andrés, te puedes enfermar, hermano. Abrigarse, por favor. Pasemos ahora a la otra clasificación. Ya vemos 1, 2, 3. Vamos a la cuarta y última. Vamos a la cuarta y última. Vamos a la cuarta. Profe, una pregunta. Y mamá, dígame. Usted puso una vez según el número de electrones participantes, ¿verdad? Ajá. En el enlace de simple participa el sigma, ¿verdad? Participa. El sigma. Ya, eso lo voy a explicar acá. Ah, ok. Justo a eso voy. Ya, Justo a eso voy. Justo a eso voy, amiga Alexandrita. A ver. Un ratito. ¿Puedes tomarle un pantallazo, por favor? Si deseas, voy a mover la mesa para poder continuar. Avísame, me avisas. Adonis, no te duermas. Profesor, ¿qué dice ahí? Disculpe. ¿Dónde, hermano? Abajo del ¿Aquí? enlace polar. Abajo, no, abajo del enlace polar. Acá. 0 mayor a diferencia electronegatividad. 0 mayor a menor 1,7. variación de la electronegatividad es esto. Está bien. Ya lo hemos visto ayer. ¿Eh? Diferencia o variación de electronegatividades significa ese símbolo. ¿Sí? Es variación de electronegatividades. Es variación de electronegatividades. Avísame, por favor. Avísame. ¿Puedo borrar? Sí, profe, ya borró. Y ahora sí, profe, borro. Listo, ya. Espera. Voy a mover la mesita, ¿ya? La última clasificación, y es lo que me estaba preguntando mi amiga Alexandrita, es sobre el tipo de traslape. Los orbitales, o mejor dicho, los enlaces, también se clasifican según el traslape de orbital. ¿Qué es traslape? Ya lo hemos hablado hace ratito, pero también lo vamos a comentar más adelante y ahora también. En realidad, el traslape viene a ser la superposición de orbitales. Entonces, según el tipo de traslape, hay dos tipos de traslape, frontal y lateral, frente a frente y de costadillo. Entonces, según el tipo de traslape, los enlaces también se pueden clasificar. Entonces, existe una clasificación según el tipo de traslape. Ahí hablamos de dos enlaces. El enlace sigma, representado obvio por la letra sigma, esa letra griega, la letra griega sigma, y el enlace pi, representado obvio por la letra pi. ¿Qué caracteriza al sigma y al pi? Esta clasificación de enlaces es según el tipo de traslape. El enlace sigma se da por traslape frontal. ¿Qué es un traslape para empezar? Eso lo vamos a comentar también después. ¿Qué es un traslape? Ya lo vimos por acá. Ya vimos por acá que era un traslape. Un traslape es una superposición de orbitales. Un orbital y otro orbital se superpone y ahí al medio están los electrones que se están compartiendo, uniendo dos elementos X y Y. Eso es un traslape. Superposición de orbitales. Pero la superposición de orbitales puede ser de dos tipos. Puede ser frente a frente, mirándote. Él y él se están mirando, están frente a frente. Cuando el traslape es frontal, el enlace recibe el nombre de sigma. Entonces, el enlace sigma se da por traslape frontal. ¿Sí? Ahora, el traslape frontal se puede hacer con cualquier orbital. Hemos visto orbitales S.
Hemos visto orbitales p, pero también hay orbitales híbridos. Hay orbitales híbridos también. Todavía no sabemos qué es eso, pero los orbitales s y p son orbitales atómicos. Muchas veces esos orbitales no sirven para formar enlaces, entonces tiene que haber una hibridación, que es una mezcla de orbitales. Eso lo vamos a mencionar la próxima clase cuando toque hablar de hibridación, pero voy a adelantarte algo. Este traslape frontal se puede dar con cualquier orbital, no importa si sean orbitales puros o orbitales híbridos. Se da por traslape frontal de orbitales atómicos o orbitales híbridos. Puede ser cualquier orbital. Oye, pero no me has enseñado qué es un orbital híbrido. Solo sé qué es un orbital atómico. Un orbital atómico es el sp, el d y el f. Esos son orbitales atómicos. Así que yo puedo hacer traslapes, superposiciones, solapamientos entre orbitales puros. ¿Pero qué es un orbital híbrido? Eso es otra cosa. Un orbital híbrido es la fusión, la combinación de orbitales atómicos. Eso lo vamos a ver la próxima semana, no te estreses. Eso lo vamos a ver muy pronto. Entonces, el traslape frontal puede ser de cualquier manera. En cambio, el pi, el enlace pi, no. El enlace pi no se da por traslape frontal. El enlace pi se da por traslape lateral. ¿Qué es un traslape lateral? De costadito, criatura. De costadito. Algo así. Espero que se entienda. Algo así. Se están solapando en esta región. Mira, hay una intersección entre esos orbitales. Hay una intersección entre esos orbitales. Es un solapamiento. Y ahí se van a colocar los electrones. Este es un traslape lateral. Y si te percatas de algo más, ¿quiénes están formando este traslape lateral? Estos orbitales bilobulares, ¿no? ¿Recuerdas de este tipo de orbitales? ¿Qué orbitales son? ¿Qué orbitales son los que tienen forma bilobular? Los P. Los P. Entonces, el enlace pi, y eso por favor apréndelo bien. El enlace pi solo se puede formar con orbitales P. ¿Qué? ¿El S no puede formar orbitales pi? No. ¿Híbridos o los orbitales híbridos? Los orbitales híbridos pueden formar enlace pi. ¿El enlace pi puede ser con híbridos? No. Los orbitales híbridos no pueden formar enlace pi. Los atómicos, solamente uno. ¿Quién es? El P. Entonces, el traslape lateral se da por, mejor dicho, el enlace pi se da por traslape lateral. Pero este traslape lateral es exclusivo de orbitales P. ¿Ya? Se da por traslape lateral de orbitales P. De orbitales de tipo P, bilobulares. Nadie más puede hacer este tipo de traslapes. Nadie más. Imposible. Esa es la diferencia, entonces, entre un traslape lateral y un traslape frontal. Dime, papá. Dime, criatura, dime. ¿También se les llama orbitales puros? Sí, orbitales atómicos. Orbitales puros? A los orbitales atómicos también le llamamos orbitales puros, porque es de los átomos que todavía no se han combinado, ¿no? Orbitales atómicos o puros. Orbitales atómicos o puros. Son los orbitales S, el P, el D o el F. Esos son orbitales puros. Cuando ya se combinan, reciben el nombre de híbridos. ¿Cuál es la diferencia entre un orbital puro y un orbital híbrido? Los orbitales puros son o los S, los P, los D o los F. O los F. Pero cuando ya se combinan, ya los orbitales pueden ser de varios tipos. Pueden ser sp3, sp2, sp, spd, spd2. Pueden ser de varios tipos, ¿sí? Estos de acá, los que acabo de colocar, son orbitales híbridos. No te asustes, porque esto todavía no lo hemos estudiado, lo vamos a ver la siguiente semana, pero ya te voy adelantando, ¿eh?
Los orbitales puros son el sp, el d o el f. En cambio, cuando ya se mezclan entre sí, se llaman orbitales híbridos. Eso lo vamos a ver más adelante. No te preocupes. Ahora, algo más que tienes que saber de los traslados o de los enlaces pi y los enlaces sigma. Es que el enlace sigma está presente en los enlaces simples. Todos los enlaces simples se llaman sigma. Por ejemplo, el enlace A con el enlace B. Hemos dicho que el A y el B se pueden enlazar. Este enlace es un enlace simple, ¿no? Pero los enlaces simples son de tipo sigma. O sea, es un traslape frontal. Oye, y si fuera un dativo, ¿qué tipo de enlace es si fuera un dativo? Ah, el dativo también es un tipo sigma, porque el traslape también es frontal. El traslape también es frontal. Ah, mira, ¿qué otro enlace hemos visto? El doble. ¿Cómo será en el caso del doble? Ah, ya, el doble se caracteriza porque uno de ellos es sigma y también tiene uno de ellos un pi. El doble, entonces, tiene un enlace por traslape frontal, es el sigma, y el de abajo es un traslape lateral, o sea, un enlace pi, un enlace de tipo pi. ¿Y cómo será si fuese triple? Ah, ya, si fuese triple, estamos hablando de tiene un enlace sigma, que es el de medio, un enlace sigma, y los que están arriba y abajo son enlaces pi. Eso tienes que recordar. Sigma es el simple. El doble tiene un sigma y un pi. El triple tiene dos pis y un sigma. Eso hay que recordar. Lo vamos a profundizar en nuestra próxima clase. No te estreses tanto con este término, pero sí es bueno que ya lo vayas recordando, ya lo vayas reconociendo. La próxima clase vamos a profundizar. Hasta aquí, pequeña criatura. ¿Alguna duda? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Profe, Sí, mamá. creo que el enlace pi era más fácil de romper o algo así, creo. Ah, No ok. sé. Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Como aquí el traslape es un poquito más débil, la intersección no es tanta como acá, el enlace pi es más reactivo. Sí, el enlace pi es más reactivo. Si deseas, lo comentamos. A ver, cuando hablemos de reactividad, gracias por tu aporte, mamá. Cuando hablamos de reactividad, ¿quién es más reactivo? El pi. El pi se rompe muy fácil. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de reactividad, el enlace pi es más reactivo, reacciona químicamente más rápido. En otras palabras, se rompe más rápido. El pi es más reactivo que el sigma. Se rompe muy fácil, pero ojo, estoy diciendo el pi. No estoy diciendo el triple. Es un error muy frecuente decir lo siguiente. Ah, ya, como el enlace pi es más reactivo, entonces el triple es más débil que el simple. Y eso es falso. A ver, intenta romper un plumón. Bueno, un plumón se rompe sencillo, pero a ver, intenta romper los tres al mismo tiempo. A ver, intenta romper los tres al mismo tiempo. No se puede. El triple es más fuerte. Pero en el triple está considerado el pi, y el pi sí es reactivo. Un pi es reactivo, comparado con un sigma. Pero si ahora comparamos fuerza, por ejemplo, si comparamos fuerza de enlace, si comparamos fuerza de enlace, ¿quién es más fuerte? Obviamente el triple, ¿no? Porque están enlazados 3 veces. Entonces el enlace triple le gana el doble y el doble le gana. Si analizamos longitud de enlace, ¿quién es más largo? ¿Quién es más corto? Bueno, aquí es al revés. Como acá están unidos solamente de un enlace nada más, el simple es más largo. Luego le sigue el doble y luego le sigue el triple. El triple es el más corto. Es más corto, porque es que están unidos 3 veces. Por lo tanto, la proximidad es más intensa. Como es más fuerte el enlace, están acercándose más.
Por lo tanto, este enlace es más corto porque ellos son más próximos. En cambio, en el simple no pasa eso. El corto es el triple y el más largo es el simple. ¿Se entiende? Amiga Jarlet, creo que fue mi amiga Jarlet. Sí, profe, todo claro. Mamá, uy, Gracias. cambiaste de foto, Jarlet. ¿Qué pasó con nuestro amigo el negrito? Ya está descansando, profe. ¿Está descansando tu negro? Ah, ya, su negro está descansando. Muy bien. Muy bien. Sonó feo eso, pero bueno. Esa es una R. ¿Cuál hermano? Ah, Sigma. Sigma no, es una S. Solo que es una S griega. Es una S griega. En minúscula, ¿no? Porque sigma en mayúscula, tú sabes que sigma en mayúscula es así, ¿no? Es el símbolo de la sumatoria, la famosa letra griega sigma. En mayúscula, esta es minúscula. Amigo André. Repita algo rápido. A ver, Jairito, ¿en qué parte te quedaste, amigo Jairito? ¿Qué parte, Jairito? Jairo. Paz. Hermano, ¿qué es un traslape? Un traslape es una superposición. Lo que pasa es que cuando un átomo, vamos a jugar con el carbono y con el hidrógeno, en el metano, por ejemplo. Esto vamos a volverlo a ver, ¿ah? El metano tiene un carbono unido a 4 hidrógenos. Cuando se une el hidrógeno con el carbono tiene un orbital híbrido. En este caso, el orbital es de tipo sp3. Nóteme lo que es todavía con esto. Todavía no te he explicado esto. No es ni esférico, ni bilobular. Profesor, su audio. Profe, su Se audio. mutió. Profesor.
Sorry, chicos. Perdón. Recibí una llamada de emergencia. Mil disculpas. Y ya, perdón. ¿Tóxica? ¿Cuál tóxica? No, jamás. Nada que ver, guácala. No me gusta. Eso es otra cosa. Criatura de Dios. Entonces, a mi amigo Jaimito me decía que es un traslado. El carbono, atento porque te voy a contar algo distinto que vamos a repetirlo la siguiente semana, pero igual hay que ir entendiéndolo ya. El carbono es un elemento que tiene orbitales híbridos. ¿Ya? Cuando el carbono se va a enlazar con otros elementos, tú sabes que el carbono es así. El carbono tiene orbitales S y 3 orbitales. 1, 2, 3, 4 electrones de valor. Ese es el carbono. Pero para unirse, tiene que llegar a combinar sus orbitales. Porque esos orbitales son diferentes. Tanto en forma, esférico y bilobular, pero también en energía. Entonces, los elementos, para poder unirse, prefieren hibridar sus orbitales. A eso le llamamos hibridación. Lo que pasa es que el carbono va a combinar sus orbitales y como está usando un S y 3 P, ahora los orbitales van a ser SP. Ese es el nombre de los orbitales. Ese es el de acá. Y ahí está el carbono con electrones. El hidrógeno también tiene un orbital, pero el hidrógeno tiene un orbital esférico. Recuerda que el hidrógeno es esférico. Y ahí está su electrón. Cuando ellos quieran unirse, ¿qué es lo que va a pasar? Van a tener que superponer sus orbitales. Se van a acercar un poquitito, se enamoran, y el orbital del carbono se pone encima del orbital del hidrógeno. A eso le llamamos traslape, superposición. Y en la intersección, cada uno de los dos está aportando los electrones. Este es el enlace. Se están enlazando, nosotros representamos como una varilla, ¿no? Pero el traslape es eso, superponer sus orbitales. Jairito, ¿me entiendes, Jairito? Eso es superposición, eso es traslape. Superponer un orbital encima de otro para ahí en el medio compartir los electrones. ¿Ahora me escuchas mejor? Cristina, ¿me escuchas? Sí, igual, profe. Igual, como robot. No, ¿Me escuchas solamente como se robot? escucha alejado, como si estuviera lejos. Alejado. A ver, déjame ver qué fue. ¿Qué fue? Seguramente que es algo está fallando por aquí. A ver. Ahora, Mejor. ¿mejor o igual? Mucho mejor. Mucho mejor, ya. Ok, esperemos que no pase nada más. Entonces, eso es lo que viene a ser un traslape de orbitales. ¿Ya? Eso es un traslape de orbitales. Ah, claro, es que en el dativo, hermano, lo que yo he hecho acá, a ver, vamos a mover acá. En el dativo, lo que yo he hecho es eso, explicarte el traslape. El dativo es este. El normal también es este. Pero se da por traslape. Lo que expliqué aquí es el traslape. Ya te estaba adelantando que era el traslape. Ese es traslape. En este caso es un traslape frontal en ambos casos.
Ya te fui adelantando que era un traslate. Jairito, ¿me entiendes, Jairito? Chévere. Déjame un ratito moverla, aunque te voy a borrar eso. Te podemos borrar. Ya. Entonces, eso es traslate. No te estreses con el traslate. La próxima semana lo vamos a volver a ver. Un poquito más avanzado, pero lo vamos a volver a ver. Lo que me interesa ahora enseñarte, que es vital, es que aprendas a dibujar una molécula. Y esto es donde la gente padece un poco. Te voy a confesar algo. Yo también, cuando estaba en academia, así como tú, me estaba preparando para postular a la agraria, también padecía como tú en esta parte. Sobre todo cuando eres nuevo. Cuando yo era nuevo y por primera vez vi un dibujo de una molécula, también me asusté. Pero con la práctica eso se va perdiendo. Así que tienes que prestarme mucha atención. Vamos a hablar entonces de la representación de Lewis de moléculas. Vamos a hablar de la representación de Lewis de moléculas. Vamos a dibujar. Lo que voy a hacer ahora es importante para la siguiente semana. Así que, por favor, tienes que practicar. Es más, creo que esta voy a tener que dejar tarea para que practiques. Es importante que practiques esto, porque la siguiente semana, toda la clase de la siguiente semana se va a basar en esto. Si no lo sabes muy bien, vamos a tener problemas. Así que atento a lo que voy a hacer. La representación de Lewis de una molécula es parecida a lo que hicimos en la clase del día de ayer, cuando dibujamos un compuesto iónico. En este caso ya es molécula, y hay compuestos, ya hay enlaces covalentes. Entonces, vamos a hacer la molécula más sencilla, ¿te parece? Vamos a dibujar al amoníaco. ¿Sí? Quiero el dibujo del amoníaco. ¿Cómo es el dibujo del amoníaco? Al ojo yo ya sé cómo es, porque ya con la práctica, los ciclos, yo ya puedo saber cómo es el dibujo del amoníaco. ¿Ya? Pero. ¿Escuchas? ¿Escuchas? Sí. Sí, profe. Acabo de ver ahí una foto de mi amiga Anita. Ah, ya ahora sí. Entonces, escúchame, ¿ah? Entonces, lo primero que tienes que hacer es verificar los electrones. Hay muchos métodos, ¿ah? Yo te voy a enseñar el método formal. Lo primero que se hace en el dibujo de una molécula es saber los electrones de valencia. Cuéntame, ¿el nitrógeno cuántos electrones de valencia tiene? 5. 5, porque es ubicado en el grupo 5A. Entonces, el nitrógeno tiene 5. ¿El hidrógeno cuántos tiene? No. 1, pero son 3 hidrógenos. En total, ¿cuántos electrones hay? 3. ¿Cuántos electrones hay en total? 8. 8. Atenta. 8 electrones de valencia, Alexandrita. Perdón. No te preocupes, mamá, no te preocupes. El primer paso, entonces, es encontrar los electrones de valencia. El segundo paso es distribuir simétricamente. Estarás escuchándome, ¿no? Distribuir simétricamente los elementos. Siempre se coloca el que está en menor cantidad al centro y lo vas a rodear de los otros elementos. ¿Quién está en menor cantidad? Nitrógeno. El nitrógeno. Entonces el nitrógeno debe ir al centro. Profesor, pero el nitrógeno tiene más electrones. O sea, está bien. El hidrógeno está... Cantidad. No electrones, cantidad de átomos. Ah, ya. ¿Cuántos átomos de nitrógeno hay? Hay 1. De hidrógeno hay 3. A eso me refiero. ¿Sí? Ahora, voy a rodearlo de los otros elementos. En este caso hay 3 hidrógenos. 1, 2. Oye, ¿está bien que haga eso? ¿Lo puedo hacer así? No, porque no lo está rodeando. Porque debe ser simétrico. ¿Sí? No lo está rodeando. Debe ser simétrico. Muy bien, mamá. Mi amiga está confiada. Ahí está. Ahí tenemos entonces a esa molécula. Siguiente paso es enlazar. Y voy a usar solo enlaces simples. No le vayas a meter dobles, ¿ah? Por lo pronto todavía no. Solamente ponle enlaces simples. Y está. Ahora, ¿qué dice la regla? Que los elementos cuando se enlazan buscan llegar al octeto. Buscan rodearse de 8 electrones. El hidrógeno llegaba a 8. Recuerda nuestra clase del día de ayer. El hidrógeno llegaba a 8.
Sí, pues. No llegaba. Solamente hasta helio. Hasta el 2, Solo dueto. llega Dueto. Solamente helio. son dos. Dueto. Oye, este hidrógeno, ¿ya tiene dos o no? Sí. Sí, Sí. Entonces ya está bien. Este hidrógeno. también. 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 El nitrógeno. 8. No, le falta dos. Dos Oye, electrones. tiene que llegar a 8 porque se supone que debe cumplir la regla del octeto. Él no tiene 8, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Para 8 le faltan 2 más. Así que completas con un par libre. Este sombrero se conoce como par libre o par no enlazante. Par libre o par no enlazante. Que, ojo, que lo puedes dibujar también como puntito, ¿ah? También puede ser así. En algunos libros le ponen así. Un par libre, un par que no forma enlaces. Ahora, ¿cuántos electrones tiene el nitrógeno? 1, 2, 3, 4, 6, 8. Ya se rodea de 8. ¿Cumplió octeto o no? Sí. Los hidrógenos, ¿cumplieron dueto o no? También. Dueto. Mira, el hidrógeno. 1, 2. Es hidrógeno. 1, 2. Es hidrógeno. 1, 2. ¿Sí o no que cumple dueto? Se cumple. Cuando existen orbitales de tipo sp, como en el caso del nitrógeno, solamente procedo a iniciar con los enlaces a nivel del P, no del S. Ya, lo que pasa es que acá no estamos hablando de enlaces de P o S, porque todos son elementos del grupo A. No tienen orbitales P o mejor dicho, S, o D, solo es S o P. ¿A eso va tu pregunta, Meirita? No, más que nada, ¿por qué no se unieron a, digamos, donde serían los que no forman enlace, la parte? Ah, ¿por qué ese hidrógeno no está acá arriba, dices? Sí, exacto. Ah, ya, no, puede estar también. Puede estar también. Ese hidrógeno pongo acá, pero acá ya quedaría libre. Puede ser, ¿ah? O sea, no te digo que no. O sea, lo que mi amiga me dice es esto, ¿no? ¿Y por qué no haces así? ¿Por qué no haces así? ¿Por qué no haces así? A eso te refieres, ¿verdad, Meirita? A eso te refieres, ¿verdad? Ajá, sí, profe. Es lo mismo, mamá, solo que la molécula acá ha girado nada más. Puedes dibujarlo así si quieres. No hay problema, es lo mismo. Solo que acá la molécula está girada. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Mi amiga está con frío. Está haciendo frío en Lima. Está haciendo mucho frío en Lima. No hay Sí, señal, profe. Estoy con la ventana abierta. Ah, ya. Pero cierra la ventana, pues hija. No, Ahí pues, está. si no, no agarra mi chorista. No hay señal. Por la señal. Ah, tú sales a tu techo, dices, para que capte la señal de Movistar. No, el router está cerca de la ventana y tengo que abrir la ventana ya. para que traiga la señal. Ya, ni modo. Saca tu trastada tigre, entonces, caballero. Ni modo. Listo. Entonces, ahí está la gráfica. Ahora, atento aquí, acá está la jugada. Mira, atento. Oye, ¿cuántos electrones has distribuido? ¿Cuántos electrones has puesto en total? 8. Cuenta. 8, profesor. 2, 3 y 4. Por 2, 8. ¿Y tenías 8? ¿Coinciden las cantidades o no? Sí. Sí. Entonces la molécula está bien. ¿Qué pasa si estas cantidades no coincidiesen? Está mal la configuración. Está mal. Dime. No, estaría mal. Dilo. Estaría mal. No cumpliría. Ya, estaría mal. Entonces tienes que hacer un reajuste. ¿Cómo se reajusta? Aplicando enlaces dobles o enlaces triples. Recién puedo usar dobles o triples cuando estas cantidades no coincidan. En este caso no es necesario. ¿Sí? Profesor, eso le voy a preguntar. Si los electrones sobrepasan, por ejemplo, los 10 o 15, ¿ya se usan enlaces triples y enlaces dobles? Vamos a ver ejemplos. Sí, en algunos casos sí. Vamos a ver cómo se hace eso. Pero todavía no he terminado. Falta una última parte, la verificación. ¿Cómo voy a verificar? Criatura, tienes que hacer esta verificación final. ¿Ah? ¿El hidrógeno cuántos electrones tiene? ¿Cuántos electrones tiene el hidrógeno de él? De él, ¿ah? Uno.
Uno. Uno. A ver, verifica. El hidrógeno tiene dos, lo rodean dos. Pero de esos dos, ¿cuántos deben ser de él? Solo uno. Solo Solo uno. uno. Acá está, mira. Este otro electrón, que si bien es cierto, lo está compartiendo este otro electrón, pero no le correspondía al hidrógeno. ¿De quién es este electrón? El nitrógeno. El nitrógeno. ¿Sí? A ver, analizamos este otro hidrógeno. Es igual, ¿no? Lo rodean dos. A este hidrógeno lo rodean dos, pero de estos dos, solo uno le corresponde. Porque este otro, ¿de quién es? Están compartiendo, sí, pero ¿quién aportó este electrón? El nitrógeno. El nitrógeno está aportando, entonces hasta ahí estamos bien. Tiene dos, pero de esos dos, uno le corresponde al hidrógeno. Este hidrógeno igual, ¿no? Hidrógeno igual. Yo no lo voy a repetir. Es lo mismo. Ahora analiza el nitrógeno. El nitrógeno está rodeado de 8. Chévere. Pero de esos 8, ¿cuántos deben ser de él? 5. 5, porque el nitrógeno está en el grupo 5A. Así que de esos 8, 5 deben ser de él. Verifica, por favor. Los más cercanos a él, pues, nitrógeno. No se cansa de él. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Tiene 5 o no tiene 5? Sí. Sí. Lo rodean 8, pero 5 son de él. Tu molécula está bien dibujada. ¿Qué pasa si no coinciden esa verificación que acabo de hacer? Tienes que hacer dativos. Ahí haces dativos. El dativo es el último paso. En la última verificación recién puedo saber si voy a usar un dativo o no. En algunos casos sí se usa, en algunos casos no. Sigamos haciendo ejemplos para ver cuándo aparece un doble, un triple, cuándo aparece un dativo. Voy a mover la mesa para allá. Antes, tómale un screen, por favor. Profesor, disculpe, ¿me puede decir de nuevo las secciones de apolar? Es que solamente puse el carbón y carbono. Carbono, azufre y fósforo con hidrógeno. Fósforo y hidrógeno. Ya, profesor. Carbono con azufre y fósforo con hidrógeno. Esas son las excepciones. Mi avisa criatura para poder borrar. Ojo, malas noticias. Mi celular va a morir en estos momentos. Avísame, por favor, para hacer por lo menos un ejemplo más en lo que le queda de vida a mi celular. ¿Puedo moverla? Profe, una Borra pregunta. nomás ya. Sí, mamá. Profe, una pregunta. Si el Z es 28, sus electrones de val... No, no es, o sea, es con el tema, pero no relacionado a esto, sino si el Z es 28, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Habría que hacer la configuración. Me parece ¿Uno? que el 28 es un elemento de transición, ¿no? Sí, creo, profe. Me parece que es el... ¿Dos? ¿Níquel? Ya, sí, No me acuerdo. sí, dos. No, profe. Ya, nada más, gracias. Ya. A ver, déjame, voy a cortar la transmisión un ratito. Voy a dibujar ahora, a ver, vamos a dibujar la fácil primero. La fácil, no nos compliquemos la vida, la fácil, ¿ya? Vamos a dibujar a esta mujer. A ver, ¿cuál era el primer paso? Ayúdame rapidito antes que se me acabe la batería. ¿Cuál era el primer paso? Lo hicimos acá. ¿Cuál era el primer paso?
ver cuál es el elemento que tiene menos Más átomos electrones. cantidad. Los electrones de valencia. Criatura, cuando tú vas a comprar un pantalón, un polo, y tú sabes que vas a comprarte un polo de 20 soles, vas con 20 soles, ¿no? O con 30 o con 40, pero no vas con 10, ¿no? Porque no vas a comprar nada. Lo mismo, entonces yo voy a tener que calcular cuántos electrones voy a gastar. Porque lo que tú haces en el dibujo, en realidad, lo que estoy haciendo en mi dibujo, ¿qué cosa es? Distribuir los electrones. Estoy distribuyendo los electrones cuando la molécula se forme. Cuando el átomo de hidrógeno se une al nitrógeno, los electrones se van a distribuir. Para eso tengo que saber primero cuántos electrones voy a distribuir, si no, no puedo empezar. Dime, ¿el carbono en qué grupo está? Entonces, primer paso es calcular- 4A. 4A. Ok. Primer paso es calcular el número de electrones de valencia en total. El carbono está en el grupo 4A, por lo tanto tiene 4 electrones de valencia. ¿El oxígeno cuántos tiene? 6. 6. ¿Pero cuántos oxígenos hay? 2. 2. 2. Entonces, en total, ¿cuántos electrones hay? En total. 16. Sí. Ajá. Entonces, lo que tú vas a hacer, criatura de Dios, es distribuir 16 electrones. Esa es tu misión. Ese es el objetivo de la clase. Distribuir 16 electrones. Ese es el objetivo de la clase. ¿Cuál es el siguiente paso? Dibujo. Distribuir los átomos, dibujar, empezar el dibujo, pero teniendo en cuenta qué cosa, la simetría. Hay que tener en cuenta la simetría. El segundo paso entonces es agarrar el átomo que está en menor cantidad y colocarlo al centro y rodearlo de los otros elementos que están en mayor cantidad. Pero de la manera más simétrica. No estoy haciendo esto, ¿ah? No estoy haciendo eso. Tiene que estar de manera simétrica, considerando el átomo que está en menor cantidad como átomo central. Ahora, no siempre hay átomo central, ¿no? Cuando ya la molécula es más compleja, hay varios átomos centrales. En este caso es simple, ¿no? No es una molécula compleja. Está. ¿Hasta ahí me sigues? ¿Alguna duda hasta acá? ¿A pura criatura? Bien, profesor, claro. Listo. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Uso enlaces simples. Pues. Estoy enlazando solo con enlaces simples. Eso tienes que hacer. No le pongas doble y triple todavía, no te emociones. Primero pon enlaces simples. Y ya está. Tienes que enlazar todos los elementos de enlaces simples, enlaces covalentes. Ahora, ¿qué falta? Tienes que completar octeto para todos. ¿El oxígeno cuántos tiene? 2. Para 8, recuerda octeto, para 8 le faltan 6. Complétale. Para enlazante y para enlazante. Ahora, esta raya significa un par de electrones, ¿ah? No te asustes. No es un enlace, no son enlaces, son pares libres. Pares no enlazantes. Si gustas, ponlo como puntitos. También puede valer como puntitos. Es lo mismo poner una línea o poner 2 puntitos. Significa 2 electrones. En cualquiera de los casos, 2 electrones. Yo puedo usar la línea. Pero si tú deseas usar puntitos, también no hay problema. No hay problema. Si deseas usar puntitos. Criatura de Dios, ¿este oxígeno llegó o no llegó al octeto? Cuéntame. Sí, ya llegó. Sí. Falta este, ¿no? A ver. Para 8, ¿cuántos te faltan? 6. ¿El carbono llegó al octeto? No. No. No, profe. No ha llegado. ¿Cuántos te faltan? 4. 4. Me faltan 4. ¿No? Ahí está. Ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos han llegado al octeto. Ya está mi molécula a la mitad. ¿Qué hago ahora? Verificar. ¿Cuántos electrones has distribuido acá? No lo sé. Pero debiste haber distribuido 16. Porque tienes 16. Te dije que si tú te vas a comprar un polo de 20 soles, vas a tener que llevar en tu bolsillo 20 soles. Yo no puedo poner más electrones acá de los que tengo. Si tengo 16, acá también tiene que haber 16. Pero si te fijas, no hay esa cantidad. ¿Cuántos electrones hay aquí? A ver, 20.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Aquí hay 20 electrones. Y aquí solo tenía 16. ¿Cómo voy a tener 20 electrones acá? Ahí no están coincidiendo las cantidades. Cuando estas cantidades no coincidan, tienes que aplicar un enlace doble. Muy bien, Doria. Muy bien, mamá. Cuando las cantidades no coincidan, ¿qué haces? Le metes un doble. Ahí recién aparece el doble. Pero cuando apliques un doble, es requisito borrar un par libre de cada átomo que está formando el enlace doble. Entonces, acá he puesto un doble entre los dos. Borras un par libre y borras un par libre. Cualquiera, pero solo uno de cada elemento. Vuelve a contar. ¿Cuántos electrones ahora hay? 8. 18. 8. 1, Otro 2, 3, enlace 4, doble. 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sigue sin coincidir, porque no tengo 18, tengo 16. Otro doble. Pero recuerda, cada vez que pongas un doble, hay que borrar un par libre de cada átomo que estás enlazando mediante el enlace doble. Cuenta, por favor. Verifica. 16. 16. Está bien, profesor. ¿Está bien o no? Y ya está, ya casi. Pero falta la última revisadita. Para ver si acá hay dativo o no. Para ver si es necesario un dativo o no. A ver, criatura, este oxígeno está rodeado de 8 que debe cumplir el objeto. Pero de esos 8, ¿cuántos deben ser de él? De él. 4. 6. Porque el oxígeno está en el grupo 6A. Yo 6. sé que tiene 8, yo sé que se ha rodeado de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tiene 8, pero de esos 8 deben ser 6 de él. A ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este oxígeno está bien dibujado. No necesito dativo, porque coincide. Hay 6 electrones que están cerca de él, porque él tiene 6 electrones de valencia, grupo 6A. Así que está bien. Este oxígeno es idéntico, así que no lo voy a revisar. Sería monster si lo reviso porque son iguales. Revísame al carbono. ¿Estás de acuerdo conmigo que el carbono está rodeado de 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero de esos 8, ¿cuántos debe ser el carbono? 4. Está bien el carbono. 4. Está bien. 4, porque el carbono está ¿en qué grupo? 4. 4. A ver si es cierto. Está rodeado de 8, pero de esos 8, 4 deben ser de él. 1, 2, 3 y 4. ¿Cumple o no cumple? Sí, Sí, sí cumple. cumple, profesor. Sí, Está rodeado de 8, pero de esos 8, 4 son de él. Sí cumple. No es necesario hacer un dativo. No lo es. Vamos ahora a una molécula un poquito diferente. Donde sí hay dativo, para que veas cómo se hace un dativo. Analicemos el SO2. Profe, Sí, papá. están que pidan que repita de nuevo. A ver. ¿Fabián? Sí, Fabi, no te preocupes. Se le fue internet a mi hermano. No te preocupes, criatura, un ratito, por favor. Solo espero que no se nos vaya el internet. Sí, ahorita lo hacemos. A ver, espérate, ¿en cuánto está el internet? Mi batería. Ya fue. 1%. Ya. Ni modo. Y ya. Criatura de Dios. ¿Te parece si lo repetimos con esta molécula, amigo Fabi? Sí, el procedimiento es el mismo, ¿ah? El procedimiento es el mismo, Fabián. ¿Sí? ¿Ya? Atento, pero ¿va? Es lo mismo, ¿ah? A ver, lo mismo que hice acá, voy a hacer acá y también hice acá. Primer paso. ¿Cuál era el primer paso, chicos? Electrones de valencia. Sí. Electrones de valencia. Por favor, ayúdame, ¿ah? Porque se nos va el internet y F. Los electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tiene esta molécula? ¿El azufre en qué grupo está? 6. Por lo tanto, 16 electrones. El oxígeno, Seis. ¿cuántos electrones de valencia 6. tiene? Pero Pero Seis.
18 electrones. 18. Gracias. En total, ¿cuánto suma esto? 18 electrones. Entonces, cuando yo dibuje, debo distribuir 18 electrones. ¿Ya? 18 electrones. Siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? El átomo, el elemento Graficar que simétricamente. átomos al centro. Graficar simétricamente el átomo que esté en menor cantidad al centro y lo voy a rodear de los otros elementos de la manera más simétrica posible. De la manera más simétrica posible. No estoy haciendo esto, ¿ah? No estoy haciendo esto, ni tampoco estoy haciendo esto. ¿Ah? ¿Sí? De la manera más simétrica posible. Siguiente paso, mis hermanos. Siguiente paso. Usar el enlace simple, profesor. Enlace simple. Carlos y en Julito, solo con enlaces simples. Ahí está, ya cabe. ¿Sí? Siguiente paso. Todos deben cumplir el octeto. Y acá tienes que tener en cuenta estos elementos que eran excepción. El berilio, que no llegaba al octeto, el boro, ni el hidrógeno que llegaban al octeto. ¿Recuerdas? En este caso sí llegan al octeto todos. A ver. Para 8, ¿cuántos le falta al oxígeno? Ya tiene 2. 6. ¿Cuántos le falta? Es enlace. Enlaces no. ¿Eso cómo se llama eso? Son regiones. Electrones libres, creo, pares libres. Pares O libres. pares libres. Pares libres o regiones no enlazantes. O electrones no enlazantes también. O pares no enlazantes. Listo, ¿ya tiene 8 o no? Ya tiene. Sí. Acá. ¿Ya tiene 8 o no? Bien. Sí, acá. ¿Ya tiene 8 o no? 2, 4 más. ¿Tiene 8 o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tiene. Todos tienen 8. Todos tienen 8. Ya casi está. Ya casi está. Criaturita de Dios. Debo verificar, y acá de repente es la parte en la que te has perdido, que si yo tenía 18 electrones, acá debe haber 18. Si tenía 18, estos tienes que haberlos distribuido acá, si no, no cumplen. Verifica, por favor. ¿Cuántos electrones he puesto acá? 20. 20 electrones. 20 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Acá hay 20. Sin embargo, tú solo tenías 18. No puedo hacer eso, porque no puedo poner 20 si solo tenía 18, es imposible. Entonces, eso significa que cuando estos números no coincidan, acá hay 20 electrones, pero solo tenías para usar 18, es porque algo está mal. En este caso, ¿qué se tiene que hacer? Formar un enlace doble. Enlace doble. Puedo formar un enlace doble entre ellos dos o entre ellos dos, da igual con cualquiera. Voy a decidir enlace doble con ellos. Pero al hacer enlace doble, tienes que borrar un par libre de cada átomo que forma el enlace doble. Ya está, ya borré aquí, ya borré aquí. Criatura, verifica por favor. ¿Cuántos electrones hay ahora? 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Y acá hay 18. Coinciden. Oh, bien. Perfecto. Genial. Ahora sí están coincidiendo. Ahí aplicas el enlace doble y están coincidiendo. ¿Se entiende? Profesor, ¿y el oxígeno de la izquierda, ahí se le va a aplicar en donativos? Ajá, exacto. Todavía no acabamos, ¿verdad? Muy bien, hermano, ya te diste cuenta. Mira, ya están coincidiendo. Ya casi en molécula está. Pero falta la última revisadita. Falta la última revisadita. Criaturita de Dios. Atento aquí, atento aquí. Este oxígeno, ¿sí o no que está rodeado de 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero de esos 8, ¿cuántos deben ser de ellos? 6. 6. Porque el oxígeno es un elemento del grupo 6A. A ver, yo sé que está rodeado de 8. Oxígeno, yo sé que está rodeado de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero de esos 8, 6 deben ser de él. A ver si es cierto. Sígueme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oye, genial. Sí son. Estos dos, si bien es cierto, los está compartiendo, pero estos dos no son del oxígeno. ¿De quién son esos dos electrones? Del azufre. Cuidado, del azufre. Así que este oxígeno está bien dibujado porque coincide. Se rodea de 8, pero de esos 8, solo 6 le corresponden a él. Los otros dos los
se está compartiendo gracias al azufre. Chécate este oxígeno. No es igual, ¿no? Revísalo, hermano, revísalo. Se rodea de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se está rodeando de 8. Pero de esos 8, ¿cuántos son de él? De estos 8, ¿cuántos son de él? Tiene que ser 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos 8 son de él. Y él no puede tener 7. Porque él no está en el grupo 7A. De él solo deben ser 6. Ahí hay un pequeño error. Algo está pasando. Chécate el azufre, hermano. Chécate el azufre. Chécate el azufre. Está rodeado de 8, sí. Pero de esos 8, ¿cuántos son de él? De esos Solo 8, 5. ¿cuántos son de él? 5. 1, 2, ¿Dónde se aplica un dativo apuntando al 4, azufre? 5. Él tiene 5. Apuntando al Oye, ¿el oxígeno. azufre tiene 5? ¿El azufre tiene 5? Le falta uno, profesor. Tiene 6, porque está en el grupo 6. Entonces, no están coincidiendo, aquí hay un error. Y ese error se soluciona con un dativo. Se soluciona con un dativo. Así que hay un dativo del azufre al oxígeno. Profe, ¿Este dativo qué significa? profe, su Diga, cámara. papá. Es que se ha hecho chico. Internet, profe. ¿Qué fue con mi cámara? Internet. Su señal está mal y por eso la pantalla es así como que chiquita. Oh, rayos. Sí, está muy chili. Sí, son chilitos. Profe. Déjame decirte que... Ah, de eso sí te ríes, ¿no, Marjorie? Sí, me estoy conociendo, Marjorie. A ver, un ratito, déjame tratar de solucionar esto, ¿ya? A ver, un ratito, por favor. Ahí está. Esto es lo que estoy yo diciendo. Sí, esta atención a los padres. Le viene con su estudio y todo. ¿Por ahí hay pescadores o? En ese, todos los psicólogos. ¿Me escuchas? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Me ves? ¿Ves igual o se arregló? Se ve igual. Bueno, Igual, profe. Right. ahora la ventana, profe. Ahora la ventana. Ahora sí, Ya está, profe. Ya está ya. Ya está, ya. Sí, sí. Ya está, ¿no? Sí. Sí, profe. Queda un 1% de batería ya para terminar este problemita. Ya está. A ver, repito. Entonces, mira. Yo le pongo un dativo acá, criatura de Dios. Eso significa que estos dos electrones, ¿de quién son? Electrones que están en este dativo, el azufre. Pero voy a contar al azufre. ¿Sí? ¿Me entiendes? Estos dos electrones, esta flecha significa que los dos electrones de este enlace le corresponden a él. Lo hemos visto acá en el dativo, mira. Lo hemos visto acá en el dativo, mira. Acá está, mira. ¿Sí? ¿Ves? Esta flechita significaba que es el que está aportando los dos electrones, es el elemento A. El elemento A es el que aporta los dos electrones. ¿Sí? Entonces, cuando yo verifique, a ver, verifica el oxígeno. Está rodeado de oxígeno. Sí, claro. Pero esos 8, ¿cuántos son de él? 1, 2,
4, 6. Este par de electrones no son del oxígeno, no lo cuento para él. No lo cuento para él. Entonces, el oxígeno cumple o no cumple con que tiene 6. ¿Sí? Y cumple. Ahora, chécate el azufre. Para terminar, chécate el azufre. ¿Cómo es el azufre? Mira. Están los dedos. Arthur, creo que tu micro está encendido, hermano. Puedes apagarlo, por favor. Ya está, entonces te decía. Revisa el azufre. Mira, está rodeado de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero de esos 8, ¿cuántos son de él? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque este enlace dativo, estos dos electrones dativos son de él. ¿Y debe tener 6? Sí, claro, debe tener 6. Entonces, la gráfica correcta del SO2 es esta. Ahí participa un dativo y el dativo se coloca al final, cuando tienes que verificar. El proceso es largo, mis hermanos, es un poquito engorroso. Con la práctica, eso va a salir, tranquilo. A primera vista, parece complicado. Cuando eres nuevo, esto suena un poquito fastidioso, pero lo vas a poder perfeccionar con la práctica. Créeme, practica. Entonces, para practicar, te voy a dejar tarea. Profesor, deje tarea, deje electrones. Te estoy dejando. Vas a dibujar estas moléculas. Voy a revisar, te lo prometo. No sé cómo voy a hacer para revisar, pero lo voy a revisar. Vas a dibujar a esta molécula, vas a dibujar a esta molécula, vas a dibujar... Profesor, una pregunta. Vas a dibujar a esta molécula, y vas a dibujar a esta molécula, vas a dibujar a esta molécula, y vas a dibujar a esta. Ahí tienes tarea. Toda la ejercicio se trata, a ver, algo más complicado, pero a ver. Sí, creo que como eso está bien. A ver, dibujas todas esas moléculas para calentar. ¿Ok? Dibujas todas esas moléculas para calentar. Y hasta ahí, criaturita de Dios, antes que se muera el celular. Sí, espera. Esto también dibujas. El ozono. El ozono también. El ozono también. Sí, aquí hay activos, ¿ah? Esa también. Las más conocidas estoy pidiendo, ¿ah? Las más conocidas estoy pidiendo. Y de Yapa a este camión. Listo, ahí está. Me recuerda al colegio. Ok. Profe, con cada enlace simple aumentado se quitan 4 de los puntitos. Sí, cuando se aumenta, cuando se forma un doble o un triple, se quitan 4 puntitos, 4 electrones, 2 de cada elemento que está formando el enlace doble, amigo Fabián. Tienes razón. Sí, está bien. Lógica está bien. Listo, mis hermanos. Profe, ¿de la tarea que dejó llevan dativos algunos? Sí, algunos llevan dativos. Ya, chévere, profe. Gracias por lo de ternurita, amiga Cristina. Se te agradece. Listo, criatura de Dios. Entonces, hasta aquí el día de hoy, nuestra clase. Nos vemos la próxima semana. Ya. Le decimos al profe Edison que avance teoría. No, que ya haga ejercicios. Y falta solamente la comparación entre elementos covalentes y iónicos. Esa comparación que me estabas pidiendo al inicio. Solo falta eso. Comparar compuestos iónicos con covalentes. Pero le puedes pedir al profe Edison que te vuelva a hacer un refuerzo del dibujo. Es la parte más complicada de todo el tema del día de hoy. Dibujar es un poquito más engorroso, así que le puedes pedir al profe Edison que haga un repasito de cómo dibujar, ¿no? ¿Sí? Y el enlace metálico. Gracias, Doria. Y también falta el enlace metálico. Listo, gentita. Cuídense mucho, mis hermanas. Nos estamos viendo la próxima semana, si Dios quiere. Chopitas.